los supresores del sistema inmunológico. Más allá de los alimentos, hay una serie de hábitos que llevan a deprimir el sistema inmunológico. Lo que está roto es el sistema, ¿no? La industria alimentaria viene a ultraprocesar lo que nos trae la naturaleza y a ofrecernos un alimento hiperpalatable que va a ir en detrimento de nuestra salud, que si nos puede generar adicción mucho mejor, y que el objetivo que persigue, desde este lado vamos a alertar a la población que lo que persiguen son maximizar sus ganancias y minimizar sus costos. O sea, nos van a dar alimento de la peor calidad posible, lo más barato posible, y bueno, si pueden en el medio generar esta adicción, aún mejor, para que no podamos salir de ese circuito de recompensa. ¿Y hay una forma de escapar de esto? En esta charla hablaremos con Anaí Yupac, licenciada en nutrición, para descubrir cómo fortalecer nuestro sistema inmune y mejorar nuestra calidad de vida a través de la nutrición. A veces llegan pacientes a consulta donde el desafío es: mira, yo hago todo bien y no estoy bien, no me siento bien, no tengo calidad de vida, vivo cansada. Bueno, y ahí es un poco el recurso del suplemento, como para venir a complementar esa alimentación. Y después abrir el abanico y hablar en términos de nutrición y no de solo alimentación. Empezar a ver cómo dormimos. Por lo menos una hora antes de dormir tendríamos que estar idealmente en oscuridad total. Tampoco nos vamos a ir a vivir a una caverna de vuelta, pero de repente un blue blocker, ¿no? Algunos lentes, filtros. Los celulares mismos tienen ¿Me filtros. pasás mi celu así? Eso de noche es una linterna. Sí, no, sí, es brutal. Sí. Entonces acá tenemos una función rápida que es directamente rojo. Desde la relación directa entre lo que comemos y nuestras defensas hasta los errores alimenticios que debilitan el sistema inmune sin que lo notemos, Anaí nos va a explicar qué señales nos da el cuerpo cuando nuestras defensas están bajas, cuáles son los alimentos estrella para reforzarlas y qué papel juega la suplementación en todo esto. Ani, bueno, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, hoy en la charla queríamos hablar específicamente de cómo influye la nutrición, o sea, cómo nos alimentamos en nuestro sistema inmunológico. Y bueno, creo que vos has tratado bastantes veces este tema y creemos que sos la persona indicada para hablar sobre esto. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que es ¿qué es el sistema inmune y por qué es tan importante para nuestra salud? Bien, bueno, nuestro sistema inmune serían como es una idea bastante trillada, ¿no? Pero que serían como los soldados que nos defienden ante distintos agresores que tenemos en el ambiente. Es importante tener un sistema inmunológico robusto y que no esté confundido, ¿no? Porque también está esto del sistema inmunológico deprimido, pero también el sistema inmunológico confundido y que termina dando lugar a enfermedades autoinmunes, ¿no? Que termina atacando al propio cuerpo. Claro, perfecto. Sí, bueno, y es algo que por ahí como no tenemos tan en cuenta, pero está todo el tiempo ahí, está presente y como que generalmente lo pasamos por alto y es súper importante. En esto que estamos hablando, obviamente la nutrición y alimentación tiene mucho que ver. Contanos, bueno, si querés, cuál es la relación entre la alimentación y justamente el sistema inmune. Bueno, me gustó que hiciste la distinción entre nutrición y alimentación. Nutrición no es solo lo que ponemos en el plato, si bien el objeto de estudio obviamente es el cuerpo humano y el alimento y cómo impacta el alimento en nuestro cuerpo. Pero sí me gusta como dar una mirada más integral y abarcativa y pensar en hábitos en términos generales, no solo en lo alimentario, sino en todo lo invisible que hacemos en lo cotidiano que impacta de manera significativa sobre nuestra inmunidad, ¿no? Ok, ¿y qué ejemplo sería, por ejemplo, de que no es un alimento, pero en sí entra en nutrición? No sé, en términos de sistema inmunológico, lo primero que se me viene a la cabeza es la exposición a la luz solar. La luz solar, al sol. Sí, es fundamental y lo perdemos de foco, ¿no? O sea, vivimos en ambientes artificiales al fin y al cabo, entre cuatro paredes, con aire viciado, con baja exposición a la luz solar, sin hacer tierra, ¿no? Sin descalzarnos y tocar ser parte de la naturaleza, formar parte de... Tal cual. Y creo que, bueno, mirando un poco tu perfil y demás, vi que hasta
que uno ni lo piensa, pero que hasta la ropa que nos ponemos, o no solamente cuando nos exponemos al sol, pero hasta lo que olemos, todo eso tiene un impacto. O sea, Sí. contanos vos de tu parte si querés, pero... Sí, eso está también. muy normalizado y forma parte de los paisajes que habituamos en lo cotidiano, entonces queda como invisibilizado, ¿no? Tal cual. Pero sí, desde los productos de limpieza del hogar, los productos de higiene personal, la ropa que nos ponemos que está en contacto íntimo con nuestra piel, sí, desde ya. Y otro factor que te suma a la exposición a la luz solar es el sueño. Mira. El sueño es crucial en términos de sistema inmunológico. Sí, se le dice, no sé si estoy bien, no, ¿cómo es? Ritmo circadiano. Ritmo circadiano, exactamente. Sí. Bueno, eso lo podemos empezar a hablar más adelante. Sí, tenemos relojes internos, es necesario ponerlos en hora. Y ahí también, bueno, es un poco como esta idea del huevo o la gallina, ¿no? Es como ¿Qué vino primero? Claro. parte de los ambientes que habitamos, es necesario que estemos en contacto con la naturaleza para poder poner en hora esos relojes y que se entienda, o sea, nosotros hemos perdido un poco la alternancia entre estos extremos como el día y la noche, la luz y la oscuridad, el estímulo y la ausencia de estímulo, el comer, el no comer, el frío, el calor, ¿no? Todos esos contrastes que nos proponen en los ambientes naturales, los hemos perdido, suavizado, acondicionado en la vida moderna, ¿no? Pues mucho en un polo y un poco en el otro, no es como que siempre volcamos. Claro, mucho como estímulo. que siempre vamos hacia la comodidad. Sí. ¿No? Cuando hace mucho calor, acondicionamos para que esté más fresco el ambiente. Cuando hace frío, acondicionamos para que esté más caliente. Y el tema de eso es que nosotros hemos evolucionado en la adversidad, ¿no? O sea, nuestras células se adaptan a esos estímulos, a esos polos opuestos, y es necesario tanto la exposición al frío como al calor, es necesaria la alternancia entre la luz y la oscuridad, esto que decíamos, exponernos a la luz solar y después permitir que nuestros ojos detecten oscuridad. Eso va haciendo que nuestros relojes internos se pongan en hora y que todo ese ritmo circadiano se mantenga funcional, ¿no? Qué locura, como es como una máquina de cuerpo, ¿no? Tal cual. Sí. Y eso de relojes es tal cual, porque uno duerme mal una noche, por ejemplo, se desvela y el otro día, o sea, no funciona. O sea, todo se viene a menos, es tal cual. Volviendo a la conexión entre la nutrición, capaz que más de la parte alimentaria, con nuestro sistema inmune. No sé si es verdad o no, es verdad que la mayoría del sistema inmune, digamos, está en la parte del intestino. Sí, es verdad. Nosotros pensemos que de la boca al ano somos un tubo, ¿no? Una continuidad de órganos que van reduciendo o aumentando su luz, ¿no? El diámetro de ese órgano, pero el esófago es una continuidad con el estómago, luego el intestino, luego el colon, el recto, el ano y evacuamos. Uh-huh. Entonces, meterse algo en la boca no significa que que esté pasando en nuestro medio interno, ¿sí? Yo me trago una moneda y la evacúo en las mismas condiciones. Eso no tuvo contacto con mis órganos internos, con mi sangre. En esos términos, la pared del intestino termina siendo como una barrera entre el medio externo y el interno. Acá pasa determinadas sustancias, sobre todo determinado tamaño de sustancias, ¿no? Es una barrera semipermeable que necesitamos que sea selectiva, ¿no? Esto pasa y esto no. Y lo que no pasa continúa en la luz del tubo digestivo y se evacúa. Qué buena forma de algo difícil, digamos, ponerlo como en contexto, o sea, para que todo el mundo lo pueda entender, algo fácil. Uh-huh. Es como un filtro, digamos, ¿no? Claro, exacto. Sí. Vieron que ahora se escucha mucho esto de la permeabilidad intestinal. Sí, justo. Habla de eso, es como, se me ve ahí, como si nosotros tuviésemos pequeños gaps
entre las células intestinales por las cuales pasan sustancias de pequeño tamaño, ¿no? De pequeño peso molecular. Si esos gaps empiezan a agrandarse, empezamos a tener como un colador que no filtra y que no nos está protegiendo, por eso hablamos de una primer barrera defensiva en nuestro sistema inmunológico. Además tenemos la microbiota intestinal, que no solo si tenemos una microbiota que aporta a nuestra salud, no solo está ocupando, o sea, no está aportando per se por los productos que producen, valga la redundancia, sino también que está ocupando un lugar que tiene todas las condiciones dadas para la vida. Pasa mucho esto de tomo un antibiótico por una infección en una muela y al tiempito, a los pocos días, me termino agarrando, no sé, una infección urinaria o una vaginal o una enfermedad respiratoria, porque ese antibiótico no solo atacó la infección que yo tenía en la muela, sino que tuvo efectos sobre mi microbiota intestinal. ¿Sí? Claro. Y ese es un sector del tubo digestivo que tiene todas las condiciones dadas para la vida, ¿no? Desde disponibilidad de nutrientes, desde humedad, ausencia o presencia de oxígeno, o sea, se dan las condiciones para que esos microorganismos proliferen. Es como un hábitat, digamos. Sí, un ecosistema. Bueno, ecosistema. Lo que necesitamos es que nos habiten microorganismos que aporten a nuestra salud y no a nuestra enfermedad. Y también creo que vi que lo comentaste vos, que es interesante el tema de los probióticos, justamente cuando estás... Sí, para acompañar esos tratamientos antibióticos, el probiótico al unísono, pero separado, una cantidad de horas prudente, como para que entre los dos no se neutralice el efecto, sino que el antibiótico pueda hacer su trabajo sobre esa infección y el probiótico vaya a repoblar esa microbiota que dejamos como inestable, que desestabilizamos con ese tratamiento. Al principio de la charla nombraste que el estado del sistema inmunológico puede ser... había dicho débil, ¿puede ser? No. Deprimido. Deprimido, confundido. O confundido. Bien, sí. ¿y cómo podemos discernir en qué estado está nuestro sistema inmunológico? Y básicamente no enfermamos, Okay. ¿no? O sea, ni de un autoinmune, como sucede con un sistema inmunológico que está confundido, que empieza a atacar el propio cuerpo, ¿se entiende? O sea, que empieza a entender que el agresor es nuestras propias células. O bueno, de enfermarse de repente, no sé si tenemos infancias en casa y hijos pequeños y vienen del jardín con distintos virus estacionales, se esperaría que un adulto joven no se enferme también. ¿Sí? Claro. O sea, que lo que trae mi hijo del jardín lo traiga porque tiene un sistema inmunológico inmaduro, que está en desarrollo. No, mi hijo de 2, 3 años. Porque siempre partís de la base, perdón, te corté, pero de que el sistema inmunológico justamente es como una defensa, ¿no? Es como la barrera claro. de un virus externo, digamos. Claro, sí. Y necesita como esos contactos como para ir generando anticuerpos, ¿no? En esas exposiciones se va madurando el sistema inmunológico. Bueno, por eso a veces cuando, por ejemplo, alguien agarra un virus y no lo vuelve a agarrar, justamente se dice eso, ¿no? Claro, que generaste anticuerpos. Inmunidad o bueno, en verdad las vacunas son justamente ese virus de una forma que nosotros lo podamos adaptar, ¿no? Claro, sí. Es más complejo, pero se hace como una presentación al sistema inmunológico para que pueda desarrollar anticuerpos. Además de enfermar fácilmente, digamos, hay otras señales de que tenemos un sistema inmune... se me fue la palabra, no, débil, ¿no? ¿Cómo era? Deprimido. Confuso, deprimido. Sí, son dos cosas distintas. Sí, okay. Pero el que tiene autoinmunes también quizás no termina como reaccionando como esperamos a un germen, a algún agresor externo. Okay. ¿No? O sea, el que está con alguna autoinmune también puede enfermar fácilmente de otras cuestiones, porque ya también tiene un sistema inmunológico como...
hiperreactivo. Ok. Puede asociarse también a alergias, por ejemplo. Ah, mira. ¿No? Como una reacción exagerada ante algo que tendría que ser un poco más... Exacto, algo más suavizado. Es esto, como una idea así, como una respuesta adecuada. No queremos ni que sea ineficiente, o sea, que no exista o que no sea suficiente como para evitar la enfermedad, ni exacerbada como para caer en una alergia o en una enfermedad autoinmune. Claro, y haciendo como un paralelismo, digamos, en lo que son las enfermedades, ¿hay alguna forma de que el cuerpo te muestre alguna señal o yo darme cuenta de que, ok, tendría que mejorar el sistema inmune o mediante nutrición o la forma que sea, pero en paralelo, digamos, a las enfermedades, o necesito como padecer algo para darme cuenta que estoy mal, ¿se entiende? Y el cuerpo siempre da señales. Ok. Uno un poco que quiere fingir demencia y mirar por otro lado, porque a veces esas señales nos invitan a cambios, ¿no? Claro. O a veces a parar un poco, o bueno, a reestructurar, ¿no? Sí, el cuerpo habla, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es importante escucharlo. Ahora me hace acuerdo algo que creo que es un mito o no sé, vos me podrás decir, pero típico que cuando de chico me salía tipo llagas en la boca o algo, mi madre me decía, eso porque tenés las defensas bajas. ¿Es verdad o es una señal capaz que no tiene nada que ver? Y a veces es multicausal. Okay. Un signo, le vamos a decir, ya no es un síntoma, no un signo. Un síntoma sí puede estar asociado, no sé, de repente a distintas deficiencias, o si hay virus que se mantienen inactivos, como el virus del herpes, que pasa mucho esto de estoy estresado y me vuelve a brotar el herpes, ¿no? Porque el sistema inmunológico se deprime justamente ante el estrés y los virus inactivos vuelven a activarse y a aparecer y a lesionar. O sea, que ese virus tenga la capacidad de lesionarnos o de enfermarnos, es porque el sistema inmunológico no fue lo suficientemente robusto como para hacerle frente en ese momento. Claro. Sí, o mismo un grano, sobarpe bucal, lo que sea, justamente te brota en ese momento como de presión, ¿no? Claro. De vuelta, capaz que en la parte de la alimentación, ¿qué alimentos sí hace que nuestro sistema inmune de alguna forma empeore mientras no nos estamos dando cuenta, digamos? Uh-huh. Sí, los como supresores del sistema inmunológico, más allá de los alimentos, hay una serie de hábitos que hacen al estilo de vida moderno que llevan a deprimir el sistema inmunológico. ¿Sí? Dentro de lo alimentario podemos hablar de una alimentación rica en ultraprocesados, ¿no? Con baja cantidad en términos de cantidad y calidad de alimentos reales, frescos, ¿no? Donde alimentos que nuestras células puedan reconocer también, ¿no? Que no tengan la mano del hombre en el medio. Claro. ¿No? La industria alimentaria viene a ultraprocesar lo que nos trae la naturaleza y a ofrecernos un alimento hiperpalatable que va a ir en detrimento de nuestra salud, que sí nos puede generar adicción mucho mejor, y que el objetivo que persigue, como cualquier industria, y no lo juzgo, pero bueno, desde este lado vamos a alertar a la población que lo que persiguen son maximizar sus ganancias y minimizar sus costos, que no es menor también. O sea, nos van a dar alimento de la peor calidad posible, lo más barato posible, y bueno, si pueden en el medio generar esta adicción, aún mejor, para que no podamos salir de ese circuito de recompensa, ¿no? Y hablando también de la microbiota, yo algo que siempre digo es que uno tiene la microbiota que alimenta, ¿no? Sobre todo en estos primeros contactos con el alimento, en la posibilidad de tomar leche materna, leche humana, en cómo se inicia la alimentación complementaria, en esos primeros 1000 días de vida, incluso en la etapa gestacional, ¿no? Y cómo se alimentaba esa madre, eso también va modulando nuestra microbiota. Pero después tenemos la alimentación que esa microbiota pide,
¿no? O sea, sí, esta sensación de el cuerpo me lo pide cuando expresamos, no sé, el deseo de sabor dulce, es como que el cuerpo me pide algo dulce, es la microbiota en realidad pidiéndolo. Y si tenemos una microbiota alimentada a base de ultraprocesados, con grasas de baja calidad, altos en azúcar, altos en nutrientes críticos, esa microbiota después va a pedir más de lo mismo. Qué loco, ¿no? Es como que tenemos bichitos ahí que se hacen adictos ellos mismos a lo que nosotros metemos. Claro. Qué locura. En realidad no es adicción lo que tienen, sino que son microorganismos que se alimentan a base Claro, de eso. se acostumbran. Entonces nos van a pedir más azúcar. ¿Se entiende? Sí, y aparte de eso todo va como de la mano y desencadena justamente lo que estamos terminando de hablar, que es el sistema inmune, ¿no? Bueno, de vuelta todos estos factores que tienen que ver, como, bueno, nos comentabas vos, la luz solar y demás, todo cosas, el estrés, que son todo cosas que van de la mano para justamente esto. Y por el otro lado, o sea, ¿qué alimentos o qué hábitos? Ya nombraste un poco de estar en contacto con la naturaleza y alimentarnos de la forma más natural posible, o sea, lo más cercano a la tierra, digamos. Hay algunos alimentos que vos decís, estos alimentos son estrellas que nos ayudan no sé si a mejorar la microbiota, pero a tener un mejor sistema inmunológico. Pensaría en grupos de alimentos, lo haría como más Ok. abarcativo y trataría de que haya cierta variedad en la alimentación, o sea, pensaría más en términos de un patrón alimentario Bien. y no de un alimento en particular. Y- Porque si yo lo aíslo Sí. es como, bueno, la cúrcuma tiene poder antioxidante, pero si yo le agregué cúrcuma, no sé, Sí, cúrcuma y después... al desayuno ultraprocesado que me estoy Claro, no tiene comiendo con sentido. una tostada. No hablo de un desayuno, fíjense que mi ejemplo no fue tan extremo como pensar en comida rápida, sino que es... Yo pensé que ibas a decir eso. No, es el desayuno clásico que nos vendieron toda la vida, de una tostada de pan lactal, que leemos los ingredientes, tenemos 10, 12 ingredientes, Todos aditivos. un queso untable con 15 ingredientes, una mermelada light con otros 10 ingredientes, un café con leche a la que la manosean, ¿no? O sea, leche a la que le sacan la grasa, le ponen más proteína, le sacan la lactosa. O sea, con esto estoy diciendo capaz que es más interesante buscar que esos alimentos justamente sean lo que dicen, antes que, bueno, buscar los productos estrella, ¿no? Que, por ejemplo, el café sea 100% café, que el pan lactal, el primero o segundo ingrediente sea realmente harina. Claro, y ver como desde como si nos alejáramos de nuestro hábito alimentario y ver desde una óptica más macro, decir, bueno, a grosso modo, todos estos alimentos vienen de la naturaleza. O sea, huevos, carne fresca, frutos secos, frutas, verduras, legumbres, granos integrales, o sea, semillas, así como a grosso modo decir esto viene de la naturaleza o tiene un mínimo proceso industrial como un queso, por ejemplo, ¿no? La naturaleza nos brindaría la leche y nosotros hacemos yogur natural y unos quesos simples. Bueno, ahí hay un mínimo grado de procesamiento necesario para obtener un producto alimenticio procesado, no ultra procesado, ¿se entiende? Claro. Y después, o sea, tampoco es una cuestión de hacerlo súper limpio, sino que tratar de encontrar, de entender que la eventualidad en ese contexto no enferma, ¿sí? Y que el alimento es multifactorial, hay muchas cuestiones que entran en juego en una mesa, ¿sí? Entonces lo social también influye, el aislamiento social es uno de los principales depresores del sistema inmunológico, si queremos ir. Básicamente estamos siendo capaz que en términos más vulgares, comerme una pizza charlando con un amigo capaz que es más sano, entre 1.000.000.000 de comillas, que quedarme en mi casa comiendo Exacto. algo, una ensalada. Aislado. O llevarme un tupper a un cumpleaños, exacto. Ok. En la eventualidad, si me permiten, o sea, también se puede cuidar la eventualidad. Y yo siempre recomiendo, es lo que practico y lo que trato de trasladarle a mis hijos, a mis pacientes, de hacer SS, digo yo, sólido y salado. No es lo mismo tomarse una Coca-Cola que comerse una pizza. Un sólido, salado, va a llenar más, va a generar más saciedad. De repente me van a decir que soy un poco aburrida, pero con agua, con soda, ¿no? Es como... O sea, no mezclar las dos cosas, digamos. Claro, Imposible. idealmente tratar de que... Sí, porque en verdad tenés los dos picos ahí, entonces azúcar y sodio es como... Claro, y el salado y el sólido es más fácil de regular la ingesta.
Por ejemplo, uno puede rechazar no sé, yo les digo, terminamos de comer un asado, y les digo, ¿quieren un choripán, por ejemplo, que se come acá mucho? ¿No? Sí, en Uruguay también. Se entiende, ¿no? Sí. Y ustedes me dicen, no, gracias. Un cuarto de helado, así, capaz ahí sí. Siempre hay espacio para el postre. Exacto, es como que si vamos estrictamente a consistencias, el helado en realidad lo vemos sólido por una cuestión de temperatura, pero en la boca enseguida se disuelve y no se mastica. La masticación, la crocancia también influye sobre la saciedad. Entonces se puede regular mucho más la ingesta, no dispara tanto estos circuitos de recompensa, el salado como el dulce. ¿Sí? El dulce, nuestras papilas gustativas detectan dulce y enseguida es inmediata la información al cerebro. El cerebro dice, acá hay energía, acá hay glucosa. ¿Sí? Entonces, hemos evolucionado en contexto de escasez. Entonces, podemos burlar la saciedad, pero no hacernos tanto los distraídos con el hambre. ¿Se dieron cuenta? O sea, el hambre no se aguanta tanto como sí la posibilidad de dejar de comer. De decir, estoy lleno, pero como un poquito más. Pareciera que Tal siempre cual. hay un poquito más de Tal lugar. cual, es tal cual. Sí, como está buenísimo diferenciarlo así, porque siempre como el hambre a los 5 minutos ya no está esa hambre, no sé, es como esa gula, porque cuando ya te sacias, bueno, siempre puedes ir un poquito más, pero eso ya está bueno poder tenerlo en cuenta cuando estamos en ese estado antes de consumirlo. En todo esto que estamos charlando, obviamente hay una parte de suplementación que siempre, bueno, hay mitos y verdades, hay como bastante acerca de esto. ¿Cuáles son los suplementos que crees vos, digamos, recomendables o justamente para poder complementar esta alimentación? Hablando acá de Argentina, puntualmente, tenemos un bajo consumo, sacando la zona más costera, ¿no? Pero por lo general hay un bajo consumo poblacional de pescados grasos, como que no están tan incorporados en nuestra cultura alimentaria. Por una cuestión medio geográfica de disponibilidad de alimentos y porque la contrapartida sería que sí tenemos mucha disponibilidad de carne vacuna, entonces desplaza un poco el consumo de pescados y sobre todo pescado graso. ¿Sí? Así que de ahí se desprende el consumo de omega 3 como suplemento. Podría llegar a, que es un antiinflamatorio por excelencia, un ácido graso esencial y que tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Y después la vitamina D, que también hay un déficit poblacional por el estilo de vida que tenemos y por llevar... vivimos encerrados, ¿no? Salimos de casa, nos subimos a un vehículo. Y eso es a nivel mundial, ¿no? Porque ahí ya diría que casi todo el mundo está bajo la rutina. Bueno, hay zonas donde hay muy poca luz solar, donde directamente se suplementa a la población porque tiene mucho impacto sobre la salud mental también. Sí, es verdad que los países que están más arriba, ¿no? Sí, tienen mayor porcentaje de suicidios también. Sí. Por ejemplo, no Canadá lo quería es decir. Como, sí, o sea, bueno, Canadá es uno de los máximos y bueno, justamente acompaña esto de que tienen, no sé, 3 horas de luz solar por día. Claro, y la suplementación ahí es por parte del Estado, es gratuita y es indicado a todos. Estado, mirá, sí, es gratuita. Sí, porque bueno, hay que preservar a la población, es como... Lógico, sí. Así que vitamina D. Vitamina D y omega 3 de mínima. Si queremos hablar de 2 suplementos a nivel poblacional. Después, por supuesto, que la suplementación se individualiza. Y incluso con la vitamina D y el omega 3. La vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea que es afín a las grasas. Entonces, todo lo que sea liposoluble, nosotros lo reservamos en nuestro tejido adiposo. No lo eliminamos por orina, ¿se entiende? Como pasa con las vitaminas del grupo B que son hidrosolubles. Entonces, cuando hay un exceso, yo lo puedo eliminar. En cambio, con una vitamina liposoluble, yo lo reservo y hay mayor probabilidad de toxicidad. Entonces, eso siempre chequear con un laboratorio. ¿Y qué? Si pasas un análisis de sangre para poder ver qué falta.
Y en base a eso me refiero con individualizar. Sí, que es dosarlo. Contexto dependiente, ¿no? Cada uno Exacto. le falta más o le sobra. Sí. Y en base a eso poder determinar la dosis. Quizás hay personas que puedan pasar el invierno con una dosis de mantenimiento y en verano directamente suprimirlo. O si en verano siguen trabajando en una oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde y aunque haya buenos valores o buena radiación, la persona no está expuesta, igualmente lo vamos a continuar, por más que estemos en verano. Tal cual. Y por el lado de los multivitamínicos, también es interesante tenerlos en cuenta o cómo funcionan. Yo soy más de puntualmente en anamnesis o por laboratorio idealmente, ver si hay alguna deficiencia y suplementar puntualmente lo que falta. El multi es como que podemos caer en una dosis baja de lo que necesito y en aportar un nutriente que yo no tengo deficiencia. Y ahí lo recomendable, por ejemplo, que una persona acceda, un paciente, por ejemplo, siempre es decirle, che, hacete un análisis de sangre para a partir de ahí poder trabajar, ¿no? Sí, lo ideal, la consulta nutricional debería estar complementada o estar dentro de un equipo médico. Okay. Porque por lo menos acá en Argentina los nutricionistas no podemos indicar una práctica médica como es una extracción de sangre, un laboratorio. Siempre tenemos que trabajar en conjunto con algún médico que nos pueda pedir ese laboratorio y nosotras continuar con esa cuestión en consulta. O por anamnesis, a veces no hace falta un laboratorio para confirmar que yo tengo déficit de vitamina D. Si yo en consulta ya estoy viendo que esa persona no tiene exposición a la luz solar. Claro, se hacen preguntas previas o durante la consulta decir, che, claramente no necesito un análisis de sangre para darme cuenta que... Exacto, por lo menos en una primer instancia. Claro. Luego sí ese laboratorio es importante para evitar esta toxicidad de la que hablábamos antes. Igual la toxicidad ya son a niveles a los que realmente, estamos bastante lejos. Tenemos un margen muy prudente como para trabajar con la suplementación y no esperar ese laboratorio si la persona ya viene y nos dice vivo encerrada. Claro. O empieza ya a tener síntomas o signos de una deficiencia. Bien, hablaste mucho en la parte esta de suplementación de micronutrientes, se lo podría decir. Uh-huh. ¿Qué tan importante son los micro y también los macronutrientes a la hora de armar un plan alimenticio teniendo en cuenta el sistema inmunológico? En realidad yo no pienso tanto macro y micronutrientes, sino que pienso en realmente lo que va a terminar ingiriendo la persona, que son alimentos. Y en términos generales ver presencia de distintos grupos de alimentos. Hay distintos criterios de selección para determinar estos grupos de alimentos. Hay uno que yo uso mucho en consulta cuando hacemos educación alimentaria nutricional, que es el criterio de qué me aporta cada grupo de alimentos, ¿no? Por qué la papa, la batata, el choclo yo las puedo agrupar entre sí y las carnes entre sí. Uh-huh. Es justamente porque aportan un perfil de nutrientes similar, ¿no? Y justamente lo que me aportan los vegetales feculentos no me lo aportan las carnes y al revés. ¿Entiende? Entonces, poder mirar en lo global de la alimentación, que haya presencia de todos esos grupos de alimentos, como para entender que sí hay un abanico, evitar la alimentación monótona, ¿no? Claro. Para expresarlo simplemente. En ese abanico de alimentos voy a tener un abanico de nutrientes también. Y ya partiendo de la base de que la alimentación ideal son bajar casi al mínimo los ultraprocesados, ya partiendo de la base que lo que comemos es lo más natural posible, por lo general son mucho más ricos de micronutrientes, ¿no? Sí, pero hoy en día estamos teniendo un tema también, lo que está roto es el sistema, ¿no? La hiperdisponibilidad de alimento que tenemos hoy en día es como que supera los límites que pone la naturaleza.
Entonces, ese alimento y la sobreexigencia a los suelos también. Al fin y al cabo, el alimento se nutre de ese suelo y si ese suelo no está en condiciones, no va a ser la misma densidad nutricional que tenía o el tomate que me como yo no es lo mismo que el que se comía mi abuela. Claro. ¿Entiendes? Se entiende perfecto. ¿Y hay una forma de escapar de esto? Que sea práctica. Y yo digo que ahí la suplementación, aparte, trabajo en una población que es bastante vulnerable, que es, yo trabajo materno-infantil, la materno es la vulnerable en estos términos, y siempre digo que el suplemento termina siendo las veces como de un bastón para llegar a complementar esa alimentación que muchas veces, por más que parezca bastante... o que no tiene aspectos a mejorar, ¿viste? Es como que a veces llegan pacientes a consulta donde el desafío es, mira, yo hago todo bien y no estoy bien, no me siento bien, no tengo calidad de vida, vivo cansada. Bueno, y ahí es un poco esto como el recurso del suplemento, como para venir a complementar esa alimentación que ya está en buenas condiciones. Sí. Y después abrir el abanico y hablar en términos de nutrición y no de solo alimentación, ¿no? Y empezar a ver cómo dormimos, cómo gestionamos el estrés, cómo son nuestros vínculos, cuánto contacto tenemos con la naturaleza, nuestros niveles de actividad física, pero no solo actividad física, sino como un estilo de vida activo, ¿no? O sea, muchas veces es... O sea, te pasa que la persona viene y te cuenta su plan alimenticio y vos decís, ok, está casi todo check y tenés que entrar capaz en esa parte de nutrición de todo esto que estás charlando para poder, digamos, mejorar esa calidad de vida. Sí, ni hablar. O sea, me parece increíble, digo, o sea, uno siempre de afuera piensa, ok, algo estoy haciendo mal de lo que estoy ingiriendo, pero bueno, capaz que hay otras partes que no tenemos en cuenta. Sí, más que venimos de la nutrición, somos como un poco hijos de la nutrición en términos de calorías y pesos centristas, ¿no? Es como un esquema bastante básico para hablar en términos de nutrición. No somos una caja negra donde entran tantas calorías, salen tantas, no como pensarnos en términos de una suma y resta de energía que consumimos y que utilizamos, ¿no? Como esto de comer menos y movete más y listo, pareciera que se resuelve todo. Mucho más complejo. Incluso tipo, más superficial todavía, decir, bueno, estoy dentro del peso ideal, estoy bien, ¿no? Exacto, sí, o estoy delgado, ¿para qué voy a ir al nutricionista? Tal cual. Cuando casi siempre, por no decir 99,9, hay algo para mejorar. O sea, es como siempre le encontrás algo que seguro te hay una deficiencia o algo para... hablar. O pensar esto en términos de, bueno, ustedes me convocan acá para hablar del sistema inmunológico, quizás hace 10 años no hubiesen pensado que la alimentación o la nutrición podría impactar en el sistema inmunológico. Yo hoy en día tengo consultas que vienen... yo enseguida les pregunto cuál es, de las primeras preguntas es cuál es tu objetivo, en qué te puedo ayudar, ¿no? Y hoy en día, por no decirle ninguna, las menos son las que vienen y me dicen, quiero bajar de peso. Ya la palabra peso incluso está en desuso. Es como... De última me mencionan la cuestión de la recomposición corporal, ¿no? Como bajar grasa, aumentar músculo. Pero es más esto de estoy cansado. Sí, pero es como quiero mejorar mi calidad de vida. O me estoy enfermando mucho, quiero ver qué pasa. O se me cae el pelo, tengo las uñas quebradizas, o no puedo evacuar bien, o mis menstruaciones duelen, o lo que sea. O ya se despertó algo metabólico, vivo cansada. ¿No? Y que puedan venir, que puedan asociar todo eso a una consulta nutricional, para mí ya... Fantástico. Ya Qué increíble. Nombraste mucho el sueño, ¿no? ¿Cómo afecta la calidad del sueño en nuestro sistema inmunológico? Es terrible. Es terrible. ¿Qué tema? Bueno, yo lo vivo muy de cerca porque hago materno-infantil en primera infancia. Entonces, por lo general, ninguna duerme bien, ¿no? Acompañar infancias es saber que es de mis primeras preguntas también. ¿Sos madre? Sí, listo. Yo ya sé que esa persona duerme mal, come como puede, se mueve como puede, donde puede, con el ratito que le queda. Probablemente esté muy estresada.
Sí, sí. Porque vos sos Con madre, carga ¿no? mental. Yo soy madre Ok. de mellizos. Perfecto, ok. Wow. Es más claro que De nadie, por 5 eso. años, un Sí. montón. O sea, buenísimo, digo que también te puedes poner en su lugar exacto, o sea, ya lo viste, entonces. Sí. Yo digo que atravesar la experiencia nos da empatía. mm, Entonces, puedo acompañar desde otro lugar. Yo sé exactamente lo que está pasando a esa mujer y bueno, desde ahí también es como lo que se me entrelazó mucho mi estudio, mi formación con mi estilo de vida y con la población que yo trabajo, yo formo parte de esa población. Entonces, lo que termino llevando a la práctica es lo que después divulgo en redes y en mis formaciones. Hago muchos talleres, Sí, masterclass. con Juan hablábamos ayer con un nutricionista digestivo, que está bueno como tener esas dos vertientes de tanto la experiencia empírica, lo que yo voy probando, con ese push de formación. No es como iterar en esas dos cosas como para, bueno, tener un resultado de poder dar una consulta considerando estas dos cosas, ¿no? De haberlo vos mismo probado, con ya sea tus pacientes o vos mismo, y también, obviamente, la formación de, bueno, estar, que sabemos que vos también estás muy al pendiente de los nuevos estudios y lo que va pasando siempre Claro. a nivel mundial, ¿no? Sí, sobre todo lo importante es la pata de la formación. Después, obviamente que uno tiene coherencia con lo que sabe, la información que tiene al momento y lo que lleva a la práctica en su propia vida. Por mi forma de ser, o sea, para mí es más fuerte que yo, no puedo eh, distanciarme demasiado del deber ser, ¿no? O sea, si sé que el alcohol no hace bien, y si puedo no tomar, no tomo. O sea, si eventualmente una pizza con una cerveza, y bueno, sucederá, pero será una eventualidad y no será una copa de vino todas las noches. Si sé que es importante la exposición a ambientes naturales, yo me lo propongo y me lo esfuerzo. No es que me encante en invierno salir y exponer mis brazos a la luz solar y descalzarme y tocar el pasto, pero que salgo mejor, salgo mejor. O terminar mi ducha con 5 minutos o menos, un minuto, minuto y medio alcanza de agua fría. No es algo que me genere, que sea placentero, ¿se entiende? Pero lo hago porque sé que me hace bien y efectivamente después me siento mejor. Creo que un poco la motivación es eso también, ¿no? O la disciplina. Pasa con la actividad física también. Es como que el que está en el sillón mirando una tele calentito en su casa o que estuvo todo el día fuera de la casa y recién llega y va a costar levantarse para ir 1 hora al gimnasio. Pero que después salimos mejor, eso no Sin hay duda. duda. Siempre es como que toda esa pereza o ese esfuerzo inicial, cuando o sea, el posterior es como esa gratificación no instantánea, sino como buena, que le decimos, esa dopamina verdadera, que bueno, nos da como satisfacción de haber Y hecho, duradera. conseguido, claro, Sí. durante 2-3 horas, igual que mientras te bañás, o después de actividad, te sentís mucho mejor con vos mismo. Creo que lo que más duele, lo que más cuesta es la decisión de arrancar a hacerlo. Claro, O sea, eso como es lo que- romper esa inercia. Sí, Tal es cual. increíble, como que el cuerpo, la mente te tira todas las excusas posibles para que no vayas. Es increíble, porque está tan cómodo en el lugar. Sí, porque bueno, justamente hemos evolucionado en contextos de escasez y estamos medio como programados para el ahorro, ¿no? O sea, Que el no. cerebro, o sea, justamente necesitamos como de ese estrés o ese miedo también para vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo como que como estamos más cómodos, digamos, estamos en esta comodidad, no nos vamos a mover. Sí, Ese es impacto. una comodidad que enferma a largo También, plazo, ¿no? sí, claro. Porque la actividad física, el movimiento era inherente al hecho alimentario, o sea, nosotros no planificábamos la actividad física, lo hacíamos por un necesidad. hecho de supervivencia, exacto. Mm. Esa búsqueda del alimento y era previo a la alimentación también, o sea, no solo que era inherente, sino que era previo. Muchas veces surge esta duda de que no hablamos nada y que es súper importante con el sistema inmunológico del ayuno, del reposo digestivo, Mirá. en esta polarización de estímulos, el comer y el no comer. Para Tan regularlo, importante. decís vos. ¿Cómo? Perdón, digo, para regularlo, o justamente No, el reposo digestivo es fundamental para que se den procesos también como una limpieza, digamos. sí, Ok. de detoxificación,
dejar al cuerpo que metabolice lo que le hemos dado durante el día, y eso coincide también con las horas de oscuridad, ¿no? Y de descanso, propicia un mejor sueño, un mejor descanso. Como con ayuno, ¿a qué te referís? Perdón. O sea, No ingesta. no ingesta, pero tipo, ¿en qué sentido? O sea, se escucha mucho ahora el ayuno intermitente. ¿Te referís a eso o...? Y yo lo que sugiero es, más allá del nombre que le pongamos, es como en relación a esto de que vos traías del ritmo circadiano y la crononutrición, poder comer en horas de día y propiciar un reposo digestivo en horas de oscuridad. Pasa mucho que, no sé, ahora acá a las 6:30, 7 de la tarde ya es de noche. Dentro de las casas es de día. Y mi cerebro no interpreta, o sea, que es una luz artificial, una lamparita que yo prendí. Piensa que es el sol, ¿no? Entonces es extender la maquinaria más horas de lo que debería, y eso se traduce en estrés, ¿no? Es como, el estrés es un término que viene como de estirar un elástico hasta que en determinado momento de tensión ese elástico puede romperse, ¿no? Entonces, extender esas horas productivas va a requerir que yo prenda luces y que mi cerebro, a través de mis ojos y de mi nervio óptico, entienda que todavía es de día, y me va a pedir más comida. Bien, y ahí es interesante, de vuelta charlaste del tema del sueño y del descanso, por ejemplo, te digas como la melatonina, como para poder ya entrar en ese descanso. Sí, para la producción de melatonina es importante la exposición a la luz solar. Ok. Se produce ahí, la almacenamos y la liberamos en presencia de oscuridad. Sí, o sea, por lo menos una hora antes de dormir tendríamos que estar idealmente en oscuridad total. Pocas veces sucede. Hay grises, matices, como para, tampoco nos vamos a ir a vivir a una caverna de vuelta, pero de repente un blue blocker, ¿no? Algunos lentes, filtros. Los celulares mismos tienen ¿Me pasás filtros. mi celu así? Yo prendo esto de noche, es una locura. Eso de noche es una linterna. Sí, no, sí, es brutal. Sí. Entonces acá tenemos una función rápida que es directamente rojo. Mirá. Así yo lo uso de noche. Primero que no me daña, o sea, a nivel del ojo estoy protegiendo. Y después estoy protegiendo mi ritmo circadiano. Esta luz, este espectro de luz, no altera tanto la secreción de melatonina como la blanca. Esta es directamente. Esto es una linterna en la cara que nos está manteniendo despiertos. Yo uso el filtro constantemente en mi celu, pero es tipo más anaranjado, no rojo. Claro, es el filtro como una luz más cálida. Sí, Más es más cálida. ¿Calentable o cómo funciona? Sí, se puede poner. Este filtro lo podés poner en una función rápida. Directamente cliqueas 3 veces el costado y se pone en rojo. Pero si no, se puede programar creo que se llama Night Shift. Sí, Ese exacto. tiene un horario, pero es una luz cálida, no es este filtro que queda directamente roja la pantalla. Bien, volviendo al tema del sueño, ¿qué hábitos nos recomendás para justamente tener un buen sueño y que no nos influya, que no nos perjudique en nuestro sistema inmunológico? Bien, bueno, pensaría de vuelta, que voy a sonar medio reiterativa, pero es gratis, o sea, es salir a la naturaleza, es mirar el sol, es descalzarse y tocar la tierra, eso ayuda muchísimo. Como les contaba antes, es parte de la producción de melatonina, se genera ahí. Y después hacer una higiene del sueño, tarde-noche, ¿no? Como empezar a bajar un cambio, adelantar la cena, que sea al atardecer, la última comida, después ya se va el sol, se cierra la cocina. Hacer una higiene de luces, fundamental, dejar de normalizar que se apaga el sol y prendo las luces. O sea, ¿Y cómo haces esa higiene de luces? Y tratar de ser muy, muy criterioso con el uso de luces, que no sea un quirófano dentro de nuestra casa, que haya
un uso muy racional, pequeñas luces estratégicamente ubicadas, cálidas, idealmente rojas, que como mostraba en el filtro de luz azul, la luz roja no es tan disruptiva del ritmo circadiano porque es el color del fuego. O sea, nosotros nos reuníamos alrededor del fuego, pensando más en términos ancestrales, y no alteraría tanto el sueño, ¿sí? O el uso de blue blockers, si se puede. Por supuesto que lo ideal va a ser evitar pantallas, ni hablar una hora antes de dormir, irse a dormir, acostarse entre las 21 y las 23 horas ya estar dormidos, máximo, ¿no? Pues si puede ser antes mejor. Pero para eso también hay que como deconstruir un poco esta idea de que las cenas a las 9 de la noche, y que idealmente, ¿no? Porque yo he cenado en casa paterna a las 10, 11 de la noche. Pero es que es lo habitual, digamos. Es lo Sí, normal. se suele conectar la última comida con ir a dormir. O sea, después de la última comida, ¿qué vas a hacer? Vas a Voy a dormir, claro. No, lo ideal sería poder adelantarla y tener 2 horas de digestión previa a dormir. Y pensar que si yo a mi hígado lo estoy cargando de alimento recién recibido como para que digiera y metabolice, bueno, el hígado, o sea, al tubo digestivo o al sistema digestivo en líneas generales, si lo estoy cargando con esa tarea, no va a estar desplazando otras que se producen en el sueño, que tienen que ver con la detoxificación, y los procesos regenerativos que ocurren en el sueño. ¿Sí? No es lo mismo irse a dormir ya con el proceso digestivo casi culminado que digiriendo. Ni hablar si ya hay patologías, si hablamos de gastritis, reflujo. ¿Sí? Claro. Y hablaste de que todas estas opciones es capaz que 1 hora antes del sueño, 1 hora y media, el tema de cenar, el tema de las luces y demás. ¿Qué podemos hacer durante esa hora, digamos, que nos ayude a inducir ese sueño? Capaz que leer o qué optativas hay. Sí, quizás un poco utópico, dependiendo del punto de partida en el que estemos, pero sí, idealmente la lectura induce el sueño, ni hablar si es con una luz roja, ¿no? Porque si me pongo un velador al lado con una luz blanca, va a ser medio contradictorio. Entender eso, que el ojo tiene que detectar oscuridad para que el cerebro empiece a segregar melatonina. ¿Sí? Y mientras yo le ponga una luz artificial al lado, mi cerebro va a estar entendiendo que todavía es de día. El cerebro no entiende que es de noche porque ve el reloj y son las 9 de la noche. Lo entiende porque detecta oscuridad. Por eso ahí está desde nuestro entorno, desde nuestro ambiente, nosotros le damos señales al cuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo afuera veo que hay silencio, que hay oscuridad, que si observamos la naturaleza, los animales, empieza a haber como un bajar, un cambio, ¿no? Si en el escenario fuera de casa yo estoy observando eso, baja la temperatura, hacía calor, en relación al día bajó la temperatura. Pero adentro de casa yo prendo luces, prendo calefacción, prendo la tele, hay estímulos, hay comida, hay un baño con agua caliente y un extractor y una luz blanca dentro del baño. A veces el baño termina siendo como Qué loco, sí. parte, salimos y estamos como muy, muy despiertos, ¿no? Muy activos. Entonces, considerar todo eso que forma parte del paisaje normal y habitual, y que muchas veces no lo invisibilizamos, ¿no? Entonces, que no haya tanto contraste afuera y adentro. Bien. No nos vamos a ir a una caverna, pero sí hay recursos como matices para decir, bueno, trato de cuidar y de preservar mi sueño. También que tengamos en invierno una noche más larga habla de una necesidad mayor de sueño. ¿Sí? No solo de comer distinto, sino que hay que dormir distinto también. Y poder ir fluctuando con esto, con estas variaciones que tenemos ambientales, ¿no? No es lo mismo lo que necesitamos en invierno que lo que necesitamos en verano. Interesante. Bien. Y ahora algo que habías mencionado fuera de cámaras, el tema de la hidratación. ¿Qué rol juega la hidratación en justamente lo que estamos buscando, que bueno, es mejorar la calidad de vida y también acompañado del sistema inmune?
Bueno, en términos de hidratación es bastante sabido que nos conforma, que somos en gran porcentaje agua, fluidos, o sea, hay que pensar el agua también como un nutrimento, como un vehículo de nutrientes, de sales minerales, de oligoelementos que están presentes en el agua, que deberían estar presentes. Y no solo en términos de reponer líquidos, sino de sostener un equilibrio hidroelectrolítico. Eso es la hidratación, ¿no? No solo agua, sino también sales minerales. Y que va a hacer que ese agua también se absorba bien y se aloje donde tiene que estar y que llegue a última instancia, que es dentro de la célula. ¿Sí? Qué interesante esto de las sales minerales que contás. O sea, ¿cómo hacemos para no solo estar tranquilos de que nos estamos hidratando bien, sino que también nos estamos hidratando con las sales minerales que necesitamos? Deberían estar presentes en el agua, Sí. por estar en contacto con el suelo, ¿no? Pero hoy en día también tomamos agua procesada, intervenida, para hacerla segura, ¿sí? O Claro. sea, si yo paso un agua por el agua que sale de mi canilla por un filtro, es porque ese agua que está saliendo de mi canilla no es segura para el consumo humano. Pero después de filtrar ese agua, yo tengo que reponer esas sales que perdí en el proceso. Claro, sí, está clarísimo. Y capaz que la gran mayoría que nos están escuchando, un gran porcentaje deben tomar mate. Estas opciones o infusiones, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es una infusión, ¿no? Infusiones Mate, sí. también contribuyen a lo que es la hidratación, porque capaz que te dicen, no tomo agua, pero tomo todo el día, durante todo el día mate. Esto No. ¿es así o? Ok, No, al contrario. bien. El mate deshidrata. Hay algunos estudios en deportistas donde se vio que el consumo previo de mate tenía efectos beneficiosos, y entre ellos la hidratación, porque se redistribuye el flujo sanguíneo y va más hacia las extremidades, o sea, no orinamos tanto durante la actividad deportiva, ¿sí? Porque el cuerpo está redireccionando ese sistema circulatorio hacia extremidades y para poder practicar la actividad física del movimiento, ¿sí? Pero en condiciones de normalidad basales, el mate no hidrata, sino más bien lo contrario. Tiene un efecto parecido al alcohol. Bueno, por eso cuando tomamos mucho mate Inhiben la hormona. nos dan ganas de orinar tanto Sí. tiempo, ¿no? Sí, inhiben la hormona antidiurética, pero tenemos pérdida de líquido por orina. O sea, hidratación es igual agua, porque no hay otra Sí, opción de hidratación. al lado ¿vieron esa recomendación que es bastante conocida, con una copa de alcohol, de vino, lo que sea, cerveza, al lado una copa de agua, y Sí. que no nos embriaga a la persona, ¿no? Porque justamente los primeros síntomas de una borrachera son de deshidratación en realidad. Entonces, si uno va reponiendo ese líquido que está perdiendo por orina, neutraliza un poco el efecto. Mira, buen tip. Buen Con hack. el mate lo mismo. Con el mate, al lado del mate, un vaso de agua, y por cada 2, 3 mates, un vaso de agua. El café he escuchado también que sucede lo Sí, mismo, ¿no? Sí. Sí, no forman parte de bebidas que hidraten, sino más bien lo contrario. Bien. ¿Y recomendás el uso de bebidas isotónicas como para asegurarnos el tema de las sales o ¿En deporte? en la vida cotidiana para el ciudadano común y corriente o no? No, pensaría más en términos de un agua mineral, ¿no? Ok. O sea, las aguas. damos por sentado que el agua mineral ya tiene las sales Sí. que necesitamos, ¿no? Sí, Ok, sí. ok, genial. Y en términos de deporte, habría que evaluar duración y intensidad, como para, ¿Qué deporte es? claro, Se necesita. en qué condiciones sucede. No es lo mismo vóley que rugby al aire libre, o en invierno o en verano. Pero ya pasado los 90 minutos, sí deberíamos pensar en reponer sales también. Y hidratar antes, durante y después. No estoy hablando de bebidas deportivas. Ok, agua. Eso desestimado. Si es necesario, una bebida de rehidratación casera. Ah, mira, Sí. ¿cómo sería? Y le agregamos sales, desde agregar una cucharadita de sal, una cucharada bueno, cuando ya en bebidas deportivas le agregamos también azúcar, glucosa, que eso va a hacer que se absorba mejor. Podemos agregar bicarbonato. Hay sales también que son de potasio
para equilibrar un poco y ahí tenemos como una variedad de minerales como para contribuir a la rehidratación. Interesante. Nunca había escuchado, tipo casero para hacerlo. Bueno. Les dejo recetas, si quieren. Dale, obvio. Después, una última pregunta sobre el tema de hidratación. ¿Hay una forma de que podamos identificar sencillamente de que estamos deshidratados? Observar la orina. La orina. Siempre obsérvense como todas las deposiciones, todo lo que se vea desde afuera, el pelo, la piel, las uñas, las conjuntivas, la lengua, la boca da mucha información, cómo evacuamos, cómo orinamos, todo eso nos da información de cómo estamos por dentro. Y en términos puntuales de hidratación y orina, evaluar el color. Hay gráficas visuales bastante... Son herramientas bastante útiles para, sobre todo se usan en deporte, como para que el deportista se observe y veamos si hay que ajustar. Sí, justamente ayer hablamos con un nutricionista que es especializado en digestión y que nos contaba justamente que capaz que una de las causas de la evacuación tardía, capaz no se suele decir, o que estreñimiento, es la falta justamente de la hidratación adecuada. Sí, que por lo general cuando nos hidratamos bien solemos evacuar más seguido, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, ahora moviendo a uno de los últimos temas, acerca de la neuroinflamación, que vimos que vos también es un tema que has mencionado. La alimentación puede llegar a jugar un rol, o sea, tiene estrecho relacionamiento con la neuroinflamación. Sí, yo hablo de neuroinflamación porque trabajo con madres. Ah, mira. Okay. Perdón que acorte. ¿En sí qué es la neuroinflamación? Es una inflamación del sistema nervioso, pensando en cerebro, médula espinal y terminales nerviosas. Uh-huh. En realidad es un sistema que está inmunoprivilegiado, se dice, ¿no? Va a ser, o sea, está muy cuidado, pero sí que cuando hay neuroinflamación hay que pensar en permeabilidad intestinal aumentada, porque ahí lo que estamos teniendo es pasaje de sustancias que deberían eliminarse por materia fecal y que están pasando a nuestro medio interno, lo que hablábamos al principio, de estos gaps aumentados, ¿no? Donde empezamos a tener como un gran colador que no está filtrando adecuadamente. Y eso que terminamos absorbiendo tiene la capacidad después de atravesar la barrera hematoencefálica, o sea que esta barrera que tenemos también, hay permeabilidad de esa barrera también, como para que lleguen esas sustancias que no deberían estar presentes ni siquiera en nuestro torrente sanguíneo, pero que estando en contacto con nuestro sistema nervioso inflaman. ¿Sí? Y yo siempre digo que las personas tienen distintos sistemas diana, ¿no? Como ese sistema que va a expresar enfermedad o sintomatología cuando nosotros estamos mal. En una persona puede ser el sistema digestivo, en otra el sistema respiratorio y en otro el sistema nervioso, y es ahí cuando estamos más presentes en cuadros de neuroinflamación, que se puede expresar, ¿no? Como neblina mental, falta de concentración, ansiedad, irritabilidad, ¿no? Claro, sí, justamente te iba a preguntar como un poco para entenderlo. Claro, cómo el cuerpo responde a eso, o sea, cómo me puedo dar cuenta que ese es mi diagnóstico, digamos. Claro. No ya con el diagnóstico en sí, no estoy hablando de una ansiedad o una depresión en términos pero sí de que cuando se dan ese tipo de diagnósticos hay que pensar en términos intestinales y nutricionales también. Súper interesante. Sí, hay una asociación directa. Y decía que trabajo con madres y que estamos todas neuroinflamadas porque se afecta mucho el sueño en primera infancia. Y un niño está madurando su sueño, un niño y una niña tiene despertares que son fisiológicos, pero las madres que sobre todo acompañamos, los padres también idealmente se involucran, pero sobre todo somos las madres que ponemos el cuerpo ahí, que acompañamos, ya somos adultas que no estamos adaptadas a eso, que necesitamos dormir distinto. Entonces eso empieza a hacer mella en nosotras. Una noche de dormir mal ya es neuroinflamatoria. Yo llevo 6 años y acá estoy. Estoy inflamada.
Así que dormir mal. Yo duermo pésimo por lo general, así que probablemente... Igual no suelo estar tan... Sí, bueno, no. Soy un tipo irritado, tranquilo, no suelo estar irritado. Y otra cosa con el dormir mal es que, bueno, es un estrés, ¿no? Entonces, también nos lleva a comer más y peor. Es como un hambre más selectivo, sobre todo hacia lo dulce, ¿no? Como compensar este estrés con el combustible más rápido que tenemos, que es la glucosa. Claro. Bien. Entonces, a las 7 de la tarde, cuando yo estoy estresada de todo el día, de pasar, que se presenten distintos estresores, ¿no? Desde carga mental, desde un trabajo estresante, una presión social o déficit de nutrientes también a lo largo del día, y a las 7 de la tarde no me va a pedir un bife con una ensalada, voy a querer un chocolate. Como este reconfort en el alimento y en la recompensa inmediata que hablamos antes. Bien. La verdad que nada, creo que charlamos un montón de cosas, que estuvo buenísimo. Ya para ir pudiendo redondearlo un poco o concluirlo, nos encantaría que nos puedas dar un consejo a todo aquel que está escuchando para poder mantener nuestro sistema inmune, digamos, bien fortalecido durante, bueno, la longevidad o periodo, digamos, de 10 años. Bien, bueno, hacemos como una especie de Dale, sí, checklist. un punteo. Sí. Yo siempre digo que en la consulta alimentaria nutricional hay entre 5 y 6 pilares. Uno, por supuesto, es la nutrición, la alimentación adecuada, basada en alimentos reales, cuidar la hidratación, y después ya nos vamos a hábitos en general, que lo estuvimos recontra charlando, de hablar de sueño, de hablar de exposición a ambientes naturales, de hablar de vínculos sanos. No hablamos mucho de la respiración, que también es algo que invisibilizamos mucho, tratar de que sean respiraciones conscientes. Previo a dormir también podemos sumar respiraciones lentas, diafragmáticas, podemos sumar aromaterapia, que es simplemente ponerse una gotita de aceite esencial en cada fosa y poder hacer respiraciones conscientes antes de dormir, como para estimular o propiciar una inducción al sueño más fácil y que nos lleve a un sueño más profundo y reparador también, ¿sí? Pero ahí está como la cuestión, en lo que hacemos a diario, no tanto en la eventualidad, sino en lo que hacemos a diario, en un estilo de vida activo también, más allá de una actividad física programada, poder sumar movimiento a lo largo de todo el día. Y bueno, ahí está. Clarísimo, no, está buenísimo. También lo que hablamos del tema de la alimentación, los alimentos más naturales posibles y eso. Sí. Bien, impecable. Creo que estuvo tremenda la charla. Creo que sacamos un montón de información. Mucho sobre el sueño, son cosas que por lo general mucha gente tiene problemas con. Yo mismo tengo problemas con el sueño. Así que bueno, a mí me encantó la charla y la verdad que me sirvió. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. También dejamos tus redes en la descripción del video y también pueden entrar a Instagram para ver más contenido tuyo. Así que cualquiera que tenga alguna duda o algo, te puede contactar. Bueno, gracias chicos y bueno, cuando quieran repetimos. Genial.